¡Son un asco! Desaparecidos aquí en Ciudad Juárez. Usted, Serrano, no hace nada. Ustedes, Fiscalía, la Fiscalía Especializada de la Mujer, no hace nada. Y vamos a denunciar los estudiantes de la universidad. Ustedes no hacen nada. Inclusive, en nuestras demandas está que los compañeros estudiantes, los 43 estudiantes, aparezcan vivos. Y dentro de nuestras exigencias también acogimos la demanda de feminicidio y desapariciones de las mujeres de Ciudad Juárez y de todo el país. Porque no, señores, no se desaparecen nomás aquí, se desaparecen en el Estado de México, en Puebla, en el DF, donde hay trata de personas, compañeros. En las del centro de la ciudad aparecen cada mes más pesquisas de compañeras que no les buscan, muchas de ellas menores de edad, y nuestras compañeras del Comité de Madres y Hijas Desaparecidas va a estar en un panel donde harán su testimonio y dirán también que ustedes no hacen nada y que queremos respuestas resolutivas, compañeros. Ustedes que están ahí y que me están escuchando, y también las mujeres que están ahí, que también están ahí, que no hacen política, señora, no hacen política. ¿Es eso hacer política? Decidir por nuestros cuerpos es hacer política. Decidir cómo se organiza la vida es hacer política, y ustedes no están haciendo nada de eso. Se desaparecen mujeres en cada momento. Las mujeres valemos un chingo en el mercado mundial y ustedes no hacen nada. En realidad lo que hacen es comprarse esos trajes que traen puestos con nuestros impuestos y con nuestros salarios que les pagamos para que ustedes hagan algo. Si no hacen nada, váyanse, retírense. Señor Serrano, honorable Cabildo, les pregunto a ustedes, señores, ¿qué están haciendo para prevenir las desapariciones? No están haciendo nada, señor. Hemos pedido en varias ocasiones la ayuda del municipio para que dejen de desaparecer las niñas en Ciudad Juárez. Señores, las niñas siguen desapareciendo. El gobierno municipal sigue sentado sin hacer nada. Mujeres que están en el cabildo, personas que están ahí, ustedes son padres, son madres y son hermanos de muchas niñas, y ustedes también están en riesgo desde que desaparezcan sus niñas. Quiero saber cuando salgan de su administración y ya no tengan guardaespaldas, si sus niñas están en riesgo. Señor Serrano, le estamos hablando, señor Serrano, no voltee para otro lado, señor. Merecemos una mínima de atención, ya que nosotros somos los que pagamos su sueldo, señor. Señores, les pregunto, ¿qué están haciendo para prevenir la desaparición de las niñas en el centro de la ciudad? Señores, queremos soluciones, no queremos más fantasías, señores. Estamos en el meollo de las desaparecidas. Es muy lamentable lo que pasó en Ayoxinapan, pero aquí en Juárez, estamos aquí en Juárez y siguen desapareciendo. Nada menos el mes pasado hubo más de 50 muertes, más de 30 niñas desaparecidas, y nuestras autoridades mirando y haciendo presupuestos para hacer más obra pública. ¿De qué nos sirve obra pública si nuestras niñas están desapareciendo? ¿De qué nos sirven más parques si ya no tenemos niñas que vayan a jugar? Señor, ahora está despertando toda la comunidad. Todos los estudiantes están aquí con nosotros exigiéndoles soluciones. No queremos que nos diga, está bien, pero no se miren acciones, señor. Esperamos una entrevista con usted y lo esperamos este día a las 4 de la tarde en EXA, para que escuche los testimonios de todas las madres que tienen hijas desaparecidas. ¡Ciudad también! ¡Buenas obras! ¡Ya me cansé! ¡Son nuestras hijas! ¡No mercancía! ¡Son nuestras hijas! ¡No mercancía! ¡Son nuestras hijas! ¡No mercancía! ¡Son nuestras hijas! ¡Buenas obras y no se queden con el dinero! ¡Obras baratas y no se queden con el dinero!
ejecuta. Pero hay gente en las calles todo el tiempo, ¿no? Necesitamos tener imagen, tener video, tener fotografías, saber contar las cosas, ¿no? Tener también, digamos, los recursos, un contacto de confianza, etcétera, etcétera, dentro de algún periódico que, digamos, sepa contar y manejar las historias, ¿no? Lo que está pasando. En el caso de Salvarca, en un inicio también se reportó lo mismo, ¿no? Se reportó que había un incidente con pandillas. Habían aplicado algunas pandillas, que era un rollo de pandillas. Si no es porque se empieza a cuestionar, se hubiera quedado en eso, ¿no? Mataron a unos chavos pandilleros. Sin embargo, se empezó a cuestionar. Y se empieza a cuestionar desde la calle, ¿no? Estamos hablando de que el periodismo nunca debió ser un poder por sí mismo, ¿no? Se supone que el periodismo, una de sus funciones importantes es ser un vigilante de los grupos de poder, ¿no? Como periodistas, no se trata de que estemos nada más, digamos, jodiendo, criticando, se trata nada más de mantenernos vigilados, qué están haciendo y están haciendo las cosas bien, y por qué las están haciendo bien o por qué las están haciendo mal. Sin embargo, se volvió un grupo de poder por sí solo, ¿no? El periodismo ya ahorita son grupos de poder, los dueños de los medios de comunicación, los periodistas super famosos, ¿no? Las estrellas del periodismo, son grupos de poder, ¿no? Desde luego por la información. Y luego, hace rato estuve platicando con algunos colegas editores, les comentaba que si todos supiéramos, digamos, los periodistas sobre todo, si supiéramos con lo que estamos, es decir, lo que tenemos en nuestras manos, lo que tenemos en nuestras manos es información. Eso es nuestra moneda de cambio, ¿no? Lo que nosotros recopilamos, lo que nosotros vendemos, información. Y entonces, de tal manera que si es decir, ¿por qué a un diputado se le está pagando tanto, ¿no? Por ejemplo, se le pagan millones de pesos. Se supone que porque es una persona preparada, se supone que porque es una persona preparada en la toma de decisiones, que entiende ciertas cosas que nosotros supuestamente no entendemos, que entonces se le está pagando por eso, ¿no? Por la información especializada que el diputado, el senador tiene, ¿no? Y su toma de decisiones. Es lo mismo con el periodista, ¿no? Pero el periodista está encargado de vigilar a esas personas a las que se les está pagando y quienes supuestamente son voces importantes, ¿no? Y de tal manera que entonces el diputado y el senador le dicen hay que aprobar esta tal reforma o hay que cambiar ciertas cuestiones públicas, el periodista tiene que preguntar, ¿no? Si realmente hay que cambiarla y por qué hay que cambiarla y hacia dónde hay que cambiarla, ¿no? Y si ese funcionario público que está recibiendo nuestro dinero por la información que él sabe, ¿no? Y por poder tomar decisiones no está haciendo lo propio, lo que tenemos que hacer es decirlo, ¿no? Como periodistas también otra cosa es que nos ven, desde luego somos factores de cambio, pero nosotros no tenemos el poder directo, digamos, de decir vamos a quitar a esta persona, ¿no? Nosotros mandamos mensajes, somos un puente, por así decirlo, ¿no? La sociedad dice que tal diputado no está haciendo su función, que le estamos pagando demasiado por información que realmente no tiene o no sabe. Y entonces eso lo decimos, ¿no? Demostramos que efectivamente el diputado, el funcionario público no está haciendo su trabajo bien, se le está pagando demasiado. Y luego se lo regresamos a ustedes, ¿no? Efectivamente, así es la cosa, ¿no? Y luego son ustedes, es decir, la gente, todos nosotros, quienes tenemos que decidir qué hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Con estas acciones, por ejemplo, estas acciones no son inventadas, no son hechas ni creadas desde el periodismo, son creadas desde los estudiantes, desde las amas de casa, desde los hijos, de los primos, ¿no? Es decir, desde la sociedad. Y entonces, el periodista, desde luego, su trabajo es decir que esto está pasando y explicar por qué está pasando, y eso no es nuestra moneda de cambio, la información. Regresando al inicio de definir lo que es narcogobierno, es algo que desde luego tenemos que denunciar, pero denunciarlo así, con todas sus letras, y no diciendo lo que siempre se ha dicho.
Y es decir, narcogobierno no es la colusión de unos con otros, ¿no? El narcogobierno no es, están trabajando juntos, no es, Duarte trabaja para los narcos, trabaja con los narcos, no es así. El narcogobierno es el gobierno municipal, estatal y federal, está trabajando para y en una nómina para el narcotráfico y los intereses del narcotráfico. Y pues, no sé si tengan algunas preguntas, comentarios o algo que quisieran decir. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El trabajo que haces para Vice sigue vigente todavía. A ver. Okay, ahí ¿cuál es la política que se sigue para asignar, por ejemplo, este tipo de trabajos, de coberturas, donde va implícito el riesgo para el periodista? Es decir, ¿hasta dónde te dice Vice que te metas? En el caso, por ejemplo, del narcotráfico, de esos temas, pues. Correcto. Vice tiene, digamos, un campo bastante abierto y unas recomendaciones también muy abiertas también, ¿no? O sea, es decir, de tal manera que no me dan pautas para saber exactamente hasta dónde, pero siempre confía en que el periodista, por ejemplo, sabe hasta dónde, ¿no? Y sabe por dónde, o sabe más o menos cómo hacerlo sin ponerse un riesgo fuerte. Vice lo que sí tiene es una visión muy particular, ¿no? Por ejemplo, en algún momento hice un perfil de una red social falso de una chava, una narcochava, para infiltrar estas redes sociales de traficantes, ¿no? Y eso vale, es decir, eso no se había explorado mucho en el, digamos, el periodismo normal o periodismo serio. Sin embargo, es lo que Vice, por ejemplo, demanda mucho, ¿no?, del periodista, que es decir, si vas a atacar el problema, por ejemplo, del narcotráfico, del narcogobierno, de la corrupción, etcétera, hay que verlo desde un punto de vista, digamos, nuevo, o tratar de encontrar nuevos frentes para abordar esa problemática, ¿no? Desde luego que Vice tiene un arma de doble filo, y es que es un medio joven, regido por gente el más grande tendrá 37 años en Vice. Y eso es un arma de doble filo en el sentido de que, por un lado, le da mucha frescura y le da mucha, digamos, pues un pensamiento como desde otro frente al periodismo, ¿no? De hacer cosas distintas, como esta. Pero por otro lado, también a veces nos falta, desde luego, la experiencia de alguien que haya tenido muchos más años, ¿no?, ya haciendo periodismo. Y a veces vamos aprendiendo sobre la marcha. Y la vida, ¿no? Entonces, creo que es algo por lo que se le está apostando, es algo por lo que yo le estoy apostando, ¿no?, este periodismo como más fresco, y sobre todo como para un público joven, que finalmente son los que nos interesa que se informen de cosas y que participen. Y así es más o menos la cosa como es. ¿Es lo mismo para el proceso también? O sea, ¿tiene que ser hasta la cocina? Proceso sí es distinto, proceso estamos hablando del otro lado del periodismo, ¿no? Proceso, desde luego, tiene mucho más historial en el periodismo. Está, digamos, con unas raíces más profundas en México, en el periodismo. Y ahí, creo que hasta ahorita soy el colaborador más joven de Proceso, y luego está otro chavo de 35 años, y de ahí están ya más arriba. Ellos siempre se manejan con mucho más cuidado, ¿no?, en ese tipo de cuestiones, que también, digamos, que cierran un poco el abanico de posibilidades periodísticas, ¿no?, de cobertura o hasta de narrativa, ¿no? Entiendo que ellos tienen ya un perfil muy marcado, un lector también muy definido, y se han mantenido con una independencia interesante, y en ese sentido se diferencian mucho Vice y Proceso, ¿no? O sea, Vice tiene un abanico muy abierto, que como mismo permite entrar cosas muy buenas y muy acertadas. A veces se permite entrar cosas que a lo mejor no funcionaron, que estamos aprendiendo sobre la marcha. Y Proceso tiene un abanico más cerrado, un poco más cuadrado, que sabe que sus notas van a funcionar de tal manera, pero que también pierde otro tipo de, digamos, de cosas interesantes que pueden hacer con el periodismo, ¿no? ¿Cuáles serían tus lineamientos
personales para explorar esos límites de los que hablabas en relación a Vice confía en el reportero. Correcto. O el escritor. ¿Cuáles serían en tu caso esos elementos personales que tú has desarrollado y en función de qué? ¿Por qué reflexiones? Correcto. Creo que lo primerito, por ejemplo, que al menos yo hago en este tipo de coberturas es una balanza, ¿no? Lo primero. ¿Vale la pena decir lo que voy a decir o a donde me quiero meter? Y si vale la pena, ¿cómo vale la pena y para quién vale la pena, ¿no? Entonces es una balanza lo primero, como una balanza de sentido común, de decir, ok, estoy investigando a esta persona, supuestamente forma parte de un cártel y es líder o es esto y tal, y entonces, ¿de qué va a servir o sí va a servir que lo diga, ¿no? A veces decir el nombre de uno de los capos principales en una zona pues, no sirve de ni madre, ¿no? Porque pues, ¿quién le va a hacer algo? O sea, a lo mejor decir más bien que nadie le está haciendo nada, por ejemplo, podría servir, ¿no? Como manera de denuncia. A veces el periodismo, por ejemplo, narrativo, da muchos abanicos, ¿no? Porque no estás hablando, digamos, tan duro así diciendo, este cabrón es narco, sino que estás contando una historia y a veces las historias buenas están en su familia, en la gente que ha corrido de cierta zona, ¿no? Entonces, yo lo primero que hago es como esta balanza de saber si vale la pena y cuánto riesgo me va a representar eso. Hacer el perfil falso de una chica narca, por ejemplo, me permitió meterme a todo este mundo de las redes sociales y el narco, saber cuántos bluferos hay, ¿no? Que realmente es pura mentira, y cuántos se ve que sí son, ¿no? Y además, ¿cuál es la relación entre las redes sociales y el narcotráfico? Y las redes sociales ayudan muchísimo también a las redes del narco, ¿no? Por ejemplo, pues yo empecé a agregar, digamos, a bandas de narcocorridos y a cantantes de narcocorridos como para que me fuera perfilando Vice, y Vice hace esto, te va perfilando, ¿no? Y luego, de pronto cuando ya me habían agregado gente que dice que es del cartel de Juárez, que es del cartel de Sinaloa, que los Zetas, Golfos, etcétera, ya tenía una red bastante grande, ¿no? ¿Sí? Fuerte de narcos y pseudonarcos y así ahí. Y luego Facebook me empezó a dar anuncios patrocinados, es decir, ¿quieres comprar una casa de tantos millones de pesos y no tienes cómo comprobar tu ingreso? No hay pedo, ¿no? Llama a estos números. Y luego ciudades como Culiacán, Ciudad Juárez, ¿no? O sea, digamos ciudades en las que sabemos que el narco está presente, y el anuncio me estaba perfilando Facebook a mí como una persona que probablemente tenía ingresos que no podía comprobar. ¿Te invitaron a algún partido político? No me invitaron a ningún partido político, pero me invitaron a trabajar como supuestamente parte de una célula de mujeres sicarios en Monterrey, por ejemplo. Una de las personas de ahí se puso en contacto conmigo y después de que estuvimos platicando un rato, me dice, ¿te interesaría este trabajo? ¿Sabes usar armas? Sí, sé usar armas. ¿Qué armas? ¿Tales armas? Ok, me mandó una foto de un campamento y me dijo, cuando quieras empezamos, vente a Monterrey, yo te mando para el boleto, la chingada y así. Entonces, ese tipo de cositas son interesantes verlas, ¿no? Y saberlas y sobre todo porque estamos hablando de que estamos ante las redes sociales, que son una nueva manera de comunicación hacia los dos lados, y hay que hacer un nuevo tipo de periodismo hacia eso, y la balanza fue, pues, ¿qué tan protegido estoy yo ante este perfil falso, ¿no? Es decir, pueden sacar mi IP, entonces pongo un programa que me está cambiando el IP cada media hora, ¿no? Estoy en China, y luego en España, y luego en México, y así. Lo otro es, Facebook te pide que pongas tus datos para comprobar que realmente eres tú. Te pide teléfono, te pide correos, etcétera, etcétera. Te deja maniobrarte así una semana y media, 2 semanas más o menos, a veces hasta el mes, sin haber puesto esos datos. Si no los pones, te cierra el Facebook, ¿no? Yo por eso duré apenas 3 semanas, 2 semanas con este perfil falso, muy activo además, y para poder recopilar todo lo que pudiera. Pero ese era otro riesgo, ¿no? No voy a poner nada que me delate que soy yo, ningún número de teléfono, ningún correo, aunque lo haga desde un correo falso, etcétera, etcétera. Entonces, eso. Y decir, una vez que me desconecte de este perfil, se elimina y no regreso a ese perfil, ni a ese correo, ni a nada, ¿no? O sea, no regresar, porque a veces el regresar puede ser un riesgo. Entonces la balanza ahí fue esa, o sea, es decir, ¿qué tanto riesgo? El riesgo de que me ubiquen, el riesgo de que alguien sepa y diga, estás en esta computadora, en esta ciudad, exactamente en esta geolocalización,
y que me pueda... porque sí mandaron de pronto una amenaza, un Facebook que era como grupo no sé qué, y al parecer era como el Cártel de Juárez, puso algo así como: para estos cabrones que están nada más aquí de metiches y luego que andan poniendo chingaderas en otros Facebook, ya sabe lo que le pasó al güey que dejamos quién sabe dónde, y lo mismo va para ti. Pero así en su muro, ¿no? Y yo sí lo sentí, eso fue a la semana de que hice perfil, y de pronto pues lo sientes como una amenaza, ¿no? Y si dices, ay cabrón, o sea, no sé si es para mí o no es para mí, o si son neta o no, pero... Salud, hay que tener cuidado. La otra cosa que he aprendido, por ejemplo, es nunca pasar por alto amenazas, por más, digamos, chafas o increíbles que parezcan, que alguien te dice como que llega y te amenaza y dices, este güey que tiene, no sé, no creo que sea un narco y no creo que sea una amenaza, ¿no? Hay que tenerla en cuenta, no desde el punto así paranoico de qué hago, ¿no? Sino nada más tenerla en cuenta y estarla teniendo ahí adentro de ti, así como una alarma, ¿no? Como un incidente que pasó. Pero esos básicamente serían los lineamientos de tipo de cobertura. ¿Algo más? ¿Algo? Yo tengo un chorro. Los estudiantes de periodismo. Los estudiantes de periodismo. ¿No? Bueno, desde el punto, hace poquito estaba hablando con compañeras del punto psicológico, la política, ¿no? Pero sé que también entra mucho psicología en periodismo en cierto momento, ¿no? Y a veces es la interpretación que a veces tomamos de las cosas. Como seres humanos tomamos una interpretación de acuerdo a lo que conocemos o lo que sabemos, ¿no? Entonces es una necesidad humana, ¿no? Saber sentirse necesitado, sentirse escuchado, sentirse informado. Y ellos, una vez que se sienten informados, interpretan su información de acuerdo a lo que conocen. Entonces esa difusión se va transformando y se va cambiando, ¿no? Entonces, ¿cómo manejaría uno cuando es el periodismo de esta manera, cuando ya conocen cómo reacciona el ser humano de acuerdo cuando ya reciben esa información? Porque a pesar de que reciben la información que es verídica, ellos mismos, el ser humano por naturaleza, se le empieza a cambiar y empieza a interpretar la información, ¿no? Justamente lo que hablaba en un inicio, ¿no? Por ejemplo, definir bien las palabras y decir qué es narcogobierno, las palabras que parecen campaña, ¿no? Como ejecuciones, ¿no? La palabra ejecución. Estas palabras, justo como dices, ¿no? El ser humano tiende a interpretar cosas y todo el tiempo estamos interpretando los mensajes y las palabras. Y creo que una de las responsabilidades del periodista es usar las palabras correctas, porque finalmente esa es nuestra herramienta, ¿no? La palabra, y hay que saber utilizarla y pensar en cómo la va a recibir la gente también. Eso también pasa que cuando alguien quiere dar un testimonio y alguien necesita hablar, a veces nada más necesitan desahogarse y no realmente lo están haciendo por querer denunciar, ¿no? Y entonces hay que decirle un chingo de veces, va a salir en el periódico, está bien. Sí, está bien, y se siguen desahogando, porque luego no entienden lo que significa va a salir mañana en el periódico. Lo dicen, denuncian, y cuando sale, se súper asustan, y es muy, o sea, muy entendible, ¿no? Lo ven ahí en portada y dicen, puta, cabrón, qué chingados me publicaste, y como te lo dije 3 veces, ¿no? Que iba a salir en el periódico, pero se asustan. Y eso hay que entenderlo también como parte, digamos, de la psicología humana, o sea, que a veces que te digan va a salir en el periódico, ellos a veces uno no entiende qué significa va a salir en el periódico, ¿no? Y hay que decirlo, o sea, va a estar aquí en la portada y si pones tu nombre va a estar tu nombre, y no es por asustarte, pero es porque entiendas, ¿no? Que se va a ver, o sea, que se va a estar aquí, va a ser muy visible, ¿no? Y te va a poner visible y si entiendes está chido y estamos bajo el mismo entendimiento y vamos a seguirle a darle, ¿no? Y si no, pues entonces ya sea buscar o convencerlo o hacer otras cosas o simplemente dejarlo, tirarlo y decir, no, pues está bien, órale. Luis, la pregunta es, ¿hay diferencias de cubrir la Corte en El Paso, los casos, y cubrir en Juárez este sistema de justicia penal que se ha implementado? ¿Cuáles serían las diferencias que tú ves? Creo que la principal diferencia es la transparencia, ¿no? En El Paso, por ejemplo, casi todos los juicios son abiertos. Aquí, bueno, también, pero estamos hablando de que
allá puedes acceder a absolutamente todo, ¿no? A una copia, por ejemplo, del juicio completo como ciudadano, ¿no? No es de ser periodista, por ejemplo. Y hay muchas herramientas, además, en Estados Unidos hay muchas herramientas para cubrir como los procesos judiciales. Es muy chingón, además. Lo otro, justamente, que me acabo de dar cuenta y que justamente estoy trabajando un texto bastante extenso sobre eso, es el sistema judicial gringo, por más justo que parezca, y esto es igual, está hecho una mierda, igual que en México, ¿no? Hay corrupción, hay falsificación, hay pago, ¿no? El caso específico sobre el que estoy escribiendo del farmero, no sé si lo recuerdan, de este hombre acusado de asesinar a una pareja de estadounidenses, una de ellas empleada del consulado, el otro custodio de una cárcel, ¿no? Y luego a otra persona, esposo de otra empleada consular. A él le dieron 10 cadenas perpetuas recientemente en una corte federal estadounidense, y para serles sinceros, ni siquiera me consta que realmente haya sido él, ¿no? Algo me queda muy claro: si era parte de un grupo delictivo, si formaba parte a cierto nivel de un grupo delictivo. Lo que no estoy seguro y no podría decir es culpable, y él ya tiene 10 cadenas perpetuas encima, ¿no? Hay pruebas muy contundentes, por ejemplo, de la falsificación de su firma para la extradición. Supuestamente él pidió la extradición, y él tiene una letra muy estilizada, ¿no? Parece letra como de mamá, así, una letra muy bonita, bien estilizada. Y en la firma es una letra burda que aparece con la mano izquierda. ¿Quién firmaría eso? ¿De aquel lado? El FBI, justamente. Y están identificados los dos agentes, ¿no? que falsificaron, y que lo falsificaron en las oficinas del ACEIDO en la Ciudad de México, ¿no? Y está identificada en qué sala y en qué momento y todo. Y hay un peritaje independiente que hicimos de la firma, y no es él, ¿no? Él no firmó esa extradición, ¿no? Firmó un agente del FBI. Eso entre muchas otras cosas, ¿no? Pero esto es justamente lo que te permite a veces el sistema judicial como periodista. Te permite acceder a muchas cosas, sobre todo porque sus fuentes no se sienten tan comprometidas porque ya están del otro lado, ¿no? Acá a veces las fuentes se sienten muy comprometidas. Entonces, además de que hay más herramientas, hay de alguna u otra manera más transparencia. Hay también más confianza de las fuentes, de pasarte documentos, de decirte 2, 3 cosas, ¿no? El mismo abogado del farmero me pudo conseguir estos documentos donde se ve que la Fiscalía de Texas compró todos los testimonios de los testigos que acusaron al farmero, ¿no? Completamente de todos. O sea, estamos hablando de que el camello, que además está relacionado con el homicidio de Salvarcar, ¿no? Que él participó activamente en este incidente. Este hombre confesó haber asesinado a más de 800 personas y le dieron $195,000 libres de impuestos por su testimonio, más residencia permanente a sus padres en Estados Unidos. Entonces, es un sistema judicial igual de jodido, pero que a veces permite más, ¿no? Obtener ciertas cosas, ¿no? Aquí a veces es más hermético, y aquí además lo que pasa es lo mismo que pasa en las aduanas. No nos quedan tan claras las reglas, ¿no? O sea, no nos quedan muy claras. En las aduanas no sabemos bien si sí podemos pasar, si no podemos pasar esto, si cuánto, si cómo, con quién me dirijo, de dónde obtengo esto, ¿no? En la aduana estadounidense sabemos exactamente que no puedes pasar un perico, por ejemplo, está ahí, ¿no? O sea, cosas así bien tontas, pero bien claras, ¿no? Sabemos que ahí te dicen exactamente qué es lo que no puedes pasar y qué es lo que sí, y a quién te tienes que dirigir para un permiso, para etcétera, etcétera, ¿no? Con qué fuente, y acá a veces no nos queda tan claro ese rollo. Creo que esas serían más o menos las diferencias de cubrir cortes en un lado y en otro. Hace rato comentabas el uso de cierta terminología en el periodismo, por ejemplo, secuestro, desapariciones. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, cómo afecta el uso de ese tipo de palabras en la ciudadanía, en la sensibilidad más que nada, y en el comportamiento, por ejemplo, en el clima de violencia que se vive aquí? Lo afecta de una manera muy, muy clara. Te va abriendo, digamos, el umbral de permisivismo que le estás dando a las situaciones críticas, ¿no? Es decir, si escuchas desaparecidos, no suena tan cabrón como secuestrados, ¿no? Por ejemplo, o levantados, ¿no? Etcétera. Y entonces le vas dando más entrada, se te va haciendo más normal, y vas normalizando este lenguaje, por un lado, y vas normalizando la situación al mismo tiempo que vas normalizando el lenguaje, ¿no?
O sea, ya a veces es muy normal. ¿Qué pasa cuando los diarios publicaban, por ejemplo, solo 2 muertos hoy? La palabra solo pesaba muchísimo en ese titular, ¿no? Es decir, solo 2 muertos hoy, es como, pues ya nomás. Entonces ya la gente y los niños y los papás y todos lo normalizamos, así como, pues ya nomás hubo 2, ¿no? Y eso, el periodismo tiene mucha responsabilidad en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de solo le pones aún la palabra, por ejemplo, ¿no? Aún 2 muertos hoy, cambia completamente el punto de vista de la persona que está leyendo ese encabezado, ¿no? Esa nota. O sea, si dices, aún 2 muertos hoy, te apuesto que la gente lo que dice es, puta, no, las cosas no están bien y siguen estando mal, ¿no? Y si pones solo 2 muertos hoy, bueno, ya estamos mejor, fíjate, salió que solo 2 muertos hoy. Entonces, así impacta, digamos, a la sociedad. Bueno, y luego aparte, pienso que cuando publican las cosas es como lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Por ejemplo, que a veces dices, me gustaría escuchar como buenas noticias, porque no puedo yo proyectar lo que quiero escuchar, o sea, no puedo pensar, no puedo decirlo, porque el mensaje que todos recibimos de cualquier medio de comunicación siempre es unidireccional, o sea, y no podemos contestarlo. Entonces, al mismo tiempo, cuando los encabezados son de esa manera, tú lo escuchas de esa manera y dices, entonces pues las cosas van mejorando, entonces ya me siento yo escuchado, me siento como proyectado porque yo quería escuchar eso. Claro, y además hay que tener en cuenta que el periodista como tal es un líder de opinión, y entonces cuando publicas algo, la gente lo va a pasar, ¿no? Y lo va a pasar como cierto, la gran mayoría de la gente, ¿no? Si tú dices, la ciudad está ahorita ya en perfectas condiciones, ¿no? Y así lo dices, entonces van a decir, pues este güey es periodista, él sabe de lo que está hablando, se supone que tiene información, ¿no? Y se supone que él investiga, yo no. Entonces lo puedes pasar así como gratis, ¿no? Y muy fácil, y a veces es una responsabilidad bien fuerte estar diciendo esas cosas tan a la ligera, ¿no? Sin realmente tener a veces sustento, o al menos una explicación, que luego también eso pasa con el periodismo. A veces no hay espacio suficiente, sobre todo en el periodismo impreso, o en el periodismo, digamos, en la televisión, no hay a veces suficiente espacio como para explicar o dar contexto de las situaciones y de las realidades, y sin contexto, pues a veces no se entiende ni siquiera lo que estamos hablando, ¿no? O sea, mucha gente no entiende, por ejemplo, no entendemos el contexto justo de lo de Ayotzinapa, ¿no? Hay periodistas que se han encargado de darle profundidad y de ver todo el contexto y decir, no son 43, ¿no? O sea, estamos hablando que son un chingo en todos lados. El Valle de Juárez está lleno de fosas, está lleno de secuestrados que no han aparecido hasta la fecha, ¿no? Chavos, familias, niños, padres, ¿no? El Valle de Juárez es una zona que tenemos que ponerle mucha atención, y ahorita le estamos poniendo suficiente atención a Ayotzinapa, y qué bueno, está chido, pero también estaría chido que hiciéramos este tipo de cosas por el Valle de Juárez, ¿no? Y de ponerle atención y poner el dedo en la llaga, de decir, ahí también hay un alcalde, ahí también hay un gobernador, ¿no? Ahí también hay policía estatal y municipal, y esos güeyes, ¿qué onda? O sea, no los estamos vigilando, ¿no? Sí, a veces el rollo numérico es muy engañoso, como ahorita decías, solo 2 o aún 2. Exacto. Pero de todos modos es muy engañoso estar manejando números, porque no siempre los números reflejan las condiciones de la violencia que todavía prevalecen. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo caracterizarías tú este momento aquí en Juárez? Bueno, aquí en Juárez, pero igual poniendo en un contexto más amplio que es el país y conectándolo con todo lo que acabas de decir, pero empezando por la parte de Juárez, ¿cómo caracterizarías este momento, más allá de que si hubiera menos asesinatos o más asesinatos, pero o sea, la parte estructural de la violencia? Claro. Creo que sería bueno empezar diciendo que hay 2 Juárez, ¿no? Y que sí se partió Juárez en 2 desde que, digamos, inició la violencia, porque también es entre comillas, ¿no? Juárez ha sido violento desde la época de la Revolución. Luego de la Revolución los índices ya estaban muy por encima de lo que una ciudad como Juárez debería estar teniendo. Pero el contexto de 2008, por allí, por ejemplo, hacia acá, sí cambió las reglas del juego muy cabrón, porque nos abrió mucho, como les digo, el permisivismo, ¿no? De decir, 13 asesinatos en un día son muchos, y más allá del número, o sea, es justamente lo que dices, el número es bien engañoso, porque antes de 13 asesinatos al día no teníamos ese conteo, ¿no? No teníamos
2 o 6, o sea, cuántos pasaban antes, no los contábamos tan claramente. Y a partir de eso ya nuestra media se formó en 13, ¿no? O en 20 o por ahí. En 17 dice la mesa de seguridad. 17, por ejemplo, ajá. Entonces estamos hablando de estos números y todo lo que esté por encima de eso ya está terriblemente mal. Y todo lo que esté por abajo, 10, ya estamos mejorcito. Entonces sí son engañosos los números porque no podemos ponernos medias así tan arbitrarias, ¿no? Nomás porque fue lo peor que pasamos o lo peor en ese sentido, porque tampoco fue, digamos, lo peor como clasificarlo en una fecha precisa de que esto fue lo peor. Y en ese sentido, por ejemplo, ver el tiempo de manera lineal a veces también nos afecta de la misma manera, ¿no? Es decir, para allá todo está mejor y para acá todo va peor, o al revés. O de aquí a acá está mejor ya y de aquí a acá estuvo peor y luego ya estuvo mejor atrás. Creo que estamos en el mismo ciclo, ¿no? O sea, finalmente la ciudad ha sido la misma, el mismo lugar geográfico, y siempre hemos sufrido de violencia, y siempre hemos sufrido de secuestros, ¿no? Y de desapariciones, o bueno, sí, secuestros, y que no vuelven a regresar las personas. Y creo que ahorita Juárez lo podríamos caracterizar más que poniéndole tonitos de que está bien o está mal, está igual, ¿no? Y eso para bien y para mal. Juárez está igual que ha estado, porque no han cambiado las cosas, porque seguimos teniendo el mismo tipo de gobernantes que tuvimos hace tiempo, ¿no? Y o sea, fue muy claro cuando fue la segunda vez que Teto fue nuestro presidente, ¿no? Nuestro alcalde. O sea, es algo como incomprensible, es un déjà vu terrible, ¿no? Es como regresar a una pesadilla, pero dices, por algo alguien lo eligió, por algo la gente votó por él o algo, no sé. Pero entonces eso nos demuestra está igual. O sea, Teto estuvo antes de que estuviera, digamos, la situación crítica en Juárez, y estuvo durante, ¿no? Y después, de todas maneras, está el PRI. Entonces, no hemos cambiado. O sea, realmente estamos más o menos igual. Creo que lo caracterizaría a la ciudad como igual. Pero eso partió en dos, ¿a qué te refieres? Me refiero a que justamente fue lo que nos hizo ponernos una media como de ilusión, ¿no? Como esta media de 13 o 17 o 20. Y desde ahí ya vemos como el nacimiento de Jesús, lo vemos antes de la violencia y después de la violencia, ¿no? Y luego decimos cosas como, ahorita estamos como ya casi llegando a los niveles de 2008. O es decir, para antes de la violencia, antes de Cristo, ¿no? Después. Y por eso se partió, como que nos creó la ilusión de que hubo un parteaguas ahí, pero la ciudad siempre ha estado bajo la misma franja de tiempo y de una situación igual, ¿no? Volviendo a lo del ejercicio periodístico, ¿has sufrido tu censura? ¿Quién censura más? ¿Medio local, uno nacional, uno internacional? ¿Has visto tú en qué momento una decisión editorial te echa a perder tu trabajo? No sé, un ejemplo, ¿has visto tú que tu texto se ha modificado en el cuerpo o en el encabezado simplemente donde, por ejemplo, se criminalice a la juventud? Claro. Poner un ejemplo. Sí, desde luego. Pasa que lo que sí he aprendido es que si estás en un lugar, bueno, como Juárez, por ejemplo, vendiendo notas a medios nacionales, tienes un poco menos de censura porque digamos que se diluye el dinero que va de aquí hasta donde están las oficinas de tu medio, ¿no? De comunicación. Cuando es local a veces es más complicado, pero también cuando es local tus notas tienen mucho más impacto, ¿no? O sea, cuando estás cubriendo notas locales, a veces la decisión editorial, que digamos muchas de las veces está o depende de quién sean tus patrocinadores en el periódico, quién está dando lana para tu periódico y quién está pagándote tus anuncios, etcétera, etcétera, ¿no? Quién está pagando tu sueldo y cuál es la idea política del dueño, ¿no? o del editor, etcétera. Sí depende mucho de eso. Desde luego que he tenido no una censura clara, así como de decir esto no te lo voy a publicar porque está muy así, pero sí de estas veces que te guardan las notas, que sí le llamamos, ¿no? Te las guardan y ya no las vuelves a ver, ¿no? Justamente en la cobertura sobre San Jerónimo y Santa Teresa, que estamos hablando que es un lugar ahorita peleado, y es un lugar donde tenemos que estar poniendo atención, y es un lugar que se está vendiendo como un paraíso, porque supuestamente le va a dar batalla a China económicamente, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con la gente de ahí, no? Son terrenos ejidales, o sea,
son terrenos que se heredaron y que la gente los está utilizando y se los están comprando muy barato y que ellos los están vendiendo aparentemente porque así se entiende como que pues ellos vendieron de alguna manera, hicieron algo así como raro, pero no, resulta que hay dos fuerzas ahí muy pesadas, ¿no? y que están haciendo muchas tranzas y están haciendo muchas cosas ahí, y entonces esta nota se guardó y se quedó guardada y nunca vio la luz. ¿Para qué medio fue eso? Para un medio local, ¿no? Sí. Sí. Okay. Dos preguntas. Aquí en Ciudad Juárez, según lo que tú consideres, ¿quiénes son los dueños del periodismo aquí en Ciudad Juárez? ¿Cuáles son los intereses que hay dentro del periodismo? ¿Sí? ¿Por qué la información se maneja como se maneja en la localidad, que pues es muy igual a cualquier parte del país o quizás del mundo? Y otra, supongo que tu trabajo periodístico has seguido los pasos de algunos servidores públicos políticos que tengan alguna relación con el narcotráfico. ¿Cuál ha sido tu experiencia, ¿sí? Cuando te ha tocado estar tras algún personaje, y qué tipo de represión has recibido, o si has recibido algún tipo de represión a tu trabajo político? Correcto. En la primera, creo que los que, digamos, influyen más en las decisiones editoriales, que bueno, también hay compañeros aquí que también son periodistas en activo y que pueden también decir, ¿no? Y decirlo abiertamente. Creo que por un lado son los empresarios locales, que son los que ponen mucha lana para los medios, mucha presión y mucha amenaza de ya no tener esa lana por medio. Y dos, el Estado. Realmente el municipio no, bueno, sí controla mucho, pero de otra manera y otro nivel. El Estado sí que está poniendo mucha lana, ¿no? Estamos hablando de cientos de millones de pesos en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, eso desde luego que va a afectar, o sea, la publicidad oficial que le llaman, ¿no? Que está bien, el proceso, por ejemplo, tiene publicidad oficial, pero las decisiones que se toman basadas en la publicidad oficial, pues creo que no son lo mejor que le ha pasado al periodismo, ¿no? Creo que se tiene que tener bajo entendido como que si tienes un amigo que no es de tu completa misma ideología política, por ejemplo, decirle, güey, pues nos vamos a pelear toda la vida, seguimos siendo compas, cada quien tenemos opiniones distintas, pero no es así, ¿no? Eso, digamos, es una utopía, porque no funciona así. Es decir, el periodismo no se vuelve independiente de esa manera de decir, yo estoy haciendo mi trabajo, tú pon, no sé, publicidad oficial porque te sirve, porque tengo un chingo de circulación, y así nos llevamos, ¿no? Y no, o sea, la amenaza es, te voy a quitar toda la publicidad oficial. Y para un periódico que le quiten la publicidad oficial es quitarle 200 millones de pesos, ¿no? O sea, es quitarle muchísima lana. Entonces creo que esas dos son las fuerzas que el Estado y los empresarios, ¿no? Y en la otra pregunta, sí, desde luego he seguido, digamos, los nexos del narco con políticos y he encontrado dos cosas bien interesantes. Uno, saben perfectamente cómo blindarse. Saben pero perfectamente cómo blindarse para que nosotros los chismosos no estemos jodiendo, ¿no? Sabemos del caso de Saulo Reyes, ¿no? Por ejemplo, exdirector de policía que lo encontraron con droga y todo esto. Es un caso bien interesante porque es la mano derecha del alcalde, ¿no? Y entonces cuando tratas de buscar documentos están sellados hasta 2026, no sé qué madres, en las cortes estadounidenses. O sea, están marcados como sealed, cerrados, sellados, y aunque, o sea, va a salir este año, ¿no? El próximo año. ¿Saulo? ¿Se le acaba? El próximo año, ¿verdad? Sale libre. Ya salió la mujer que agarraron con él y ella está en libertad. Y Saulo sale próximamente y aún así no se van a abrir esos documentos, ¿no? De los documentos específicamente que estoy hablando es del affidavit, ¿no? Es decir, el documento que pone detalles de cuál era la operación de Saulo. Porque también es raro, o sea, ¿cómo encontrar a un director de policía con un camión lleno de droga así tan fácil, ¿no? Pues parece un acuerdo también. O sea, parece que se puso el mismo, ¿no? Para que lo arrestaran, para soplar allá y no verse como un soplón o algo así, ¿no? La verdad es que no tengo una opinión muy formada respecto a ese caso, pero demuestra eso, ¿no? Se blindan muchísimo, se blindaron hasta 2026 en la Corte
del Paso, en la Corte de Texas, donde testificó, ¿no? Y todo está sellado, no se puede ver nada, se pueden ver las fechas en las que tuvo audiencia, pero nomás la fecha en la que entró, la fecha en la que va a salir y el cargo, ¿no? Y de ahí en más no, y hay otros casos que, bueno, que es un narcotraficante, digamos, X, y no, hay detalles, ¿no? Así de lo que dice, y citas textuales, y hay evidencias abiertas, y te ponen ahí, encontramos esta bolsa, y está la foto de la bolsita, o sea, cosas así, y acá nada, ¿no? Y lo otro que he encontrado en ese sentido es que además de que se blindan mucho, ahí es donde hay que tener cuidado, ¿no? Uno puede decir, el narco se llama Pancho López y es el líder del cártel de Juárez y la madre, y no pasa nada, ¿no? Que ya que de todas maneras todo el mundo lo sabía, ¿no? Típicamente toda la gente lo sabe y va a decir, uff, que era un descubrimiento. Pero cuando dices, este güey recibió $2 de Pancho López para específicamente esto, porque le conviene así y así, ahí es donde hay que tener cuidado, ¿no? La verdad es que sí, son mucho más de cuidado, digamos, los políticos a veces que los políticos malos, los políticos al servicio del narcotráfico, que los propios narcotraficantes, ¿no? Y no he recibido hasta la fecha algo que se pudiera llamar alguna amenaza fuerte o represión, así como tal. ¿Ha cambiado la cobertura del narcotráfico desde, por ejemplo, los tiempos en que estudiabas en el TEC de Monterrey hasta ahora? ¿Estás trabajando? Sí, yo creo que han cambiado, porque ha cambiado también aparte la situación como local, ¿no? Del narco. O sea, creo que en un momento estábamos bien envueltos en cuántos muertos y cuántos balazos y qué armas traían los narcos, ¿no? Porque estábamos como en ese presente. Y luego ya ahorita estamos en algún tipo de posguerra, ¿no? Y ya estamos entendiendo apenas ciertas cosas que pasaron en ese momento y diciendo, claro, este güey era esto y servía para tal. Creo que sí, la cobertura ha cambiado un poco, creo que para bien, para un poco más de profundidad y más de entendimiento. Desde luego, porque como tú sabes, el tiempo en ese momento pues no había tiempo, ¿no? O sea, estábamos igual de superados que los agentes investigadores de la fiscalía, esos que lo superan así un chingo de folders, y a veces te mandaban a cubrir 5, 6, 7 cosas al mismo tiempo, de muertos y muertos y muertos, o incidentes o balaceras y esas cosas, y no te daba tiempo para tenerte a entender. Un poco siguiendo en la lógica esta de cómo un periodista tiene que desarrollar una intuición muy aguda para saber qué territorios pisar, qué límites no traspasar. También tiene que aprender a identificar aliados circunstanciales, desarrollar cierto tipo de confianzas o mucha o poca o lo que sea. Porque tú planteabas, o en esta plática se llama narcogobierno, ¿no? Entonces partimos de la idea de que es un gobierno al servicio de una política pública a favor del narcotráfico, claro, con todo lo que eso implica. Entonces, ¿cómo, pero sin entrar en el rollo nihilista de que todo está podrido y todo está perdido, ¿no? Ajá. Entonces, varias veces has comentado, y ahorita lo acabas de hacer, los investigadores. Es decir, partimos de la idea de que no todos los investigadores son cínicos al servicio del narco, ¿no? Exacto. Y no todos los políticos están en la nómina del narco. A lo mejor están, no, porque hay muchos intereses, ¿no? Así es. A veces es de manera indirecta. Por ejemplo, a veces están en la nómina de las agencias inmobiliarias, sí, y otros negocios a través de los cuales se lava el dinero. Ajá. Pero la cosa es cómo un reportero desarrolla esa intuición de en quién confiar y en quién no confiar. Porque muchas veces te dicen cosas con el afán de que tú las digas. Ajá. Para joder a alguien, ¿no? Exacto. Por ejemplo. Bueno, hay muchas formas, ¿no? Pero nos pudieras hablar un poco más de... Porque esto es una, digamos, competencia profesional de primera necesidad. Sí, creo que es una parte importante, que a veces también nos podemos volver parte de su agenda, ¿no? De denuncias. Y hay que saberlo, ¿no? Y sabiéndolo, creo que lo primero que usted para blindarse de eso es saber cuál es la agenda de las personas, ¿no? Y saber que si alguien te está diciendo, ¿sabes qué? Te va a pasar información de este güey que está metido con el narco, que está lavando dinero, que tiene intereses particulares o lo que sea, ¿por qué te lo está pasando, no? Los que son expertos en eso son los de la DEA, ¿no? Los de la DEA son muy amigos de los periodistas, típicamente. O sea, siempre están como un poquito alejados y un poquito así como herméticos, porque son la DEA y esos rollos que se creen, pero
ellos, al menos a mí, son los que típicamente se me acercan a ofrecer información, ¿no? Que te dicen, oye, mira, está este documento, ¿qué onda? ¿Te interesa? Porque aquel vato y te lo estoy pasando de compas. Pero tienes que entender cuál es el interés, ¿no? de esos agentes. Tienen agendas, ¿no? Y a veces, no digo que está también terriblemente jodido estar siempre, digamos, o sea, no te voy a recibir ese documento porque no quiero ser parte de tu agenda, pero entendiéndolo, puedes hacer cosas, ¿no? Y puedes decir, ok, pero pues ya sé que tú lo que quieres es que sea, por ejemplo, uno de los agentes me decía que ahorita con Peña Nieto está de la chingada porque ya no les dan tanto acceso, o sea, ya no andan en México tan libres, ¿no? Y eso les molestaba a la agencia, que con Calderón, si no teníamos que pedir ni permiso, ¿no? Entrábamos y salíamos, estábamos así. Con Peña Nieto ya se los apretaron un poquito más. Y entonces, esa era la agenda, ¿no? De, por ejemplo, de este agente de la DEA, ¿no? Denunciar que, no, sí hay agentes allá adentro y hay que decir lo que sí hay, que bla, 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 pero además que somos, ¿cómo se llaman? Blanco, directo de estos güeyes y que con nosotros, por ejemplo, nosotros arrestamos a tal, todas esas agendas de que, ¿qué está haciendo la DEA, ¿no? En México y cómo está participando y todo eso, es la misma agenda, quieren que se les abran las puertas, ¿no? Y te están utilizando para eso, y entonces ya al momento a lo mejor de reportear, pues te vas a tener que chutar todo su rollo, pero saber cuál es la agenda y cuál parte de su discurso es la agendita, y luego ya eso depurarlo en el texto, ¿no? Quitarlo o hacerlo muy evidente. Lo otro es, para evitar perder tiempo como periodistas, y así es, ser siempre bien honestos y bien sinceros, ¿no? O sea, no darle mucho la vuelta a lo que andamos buscando o a nuestras opiniones propias, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, no decirle a alguien, no, es que sabe que a mí me dijeron que en la tiendita, que la chingada. Decir, no, sinceramente, yo tengo información o tengo la duda de que usted participa activamente con el narcotráfico. Y así, claro, ¿no? Como es. Y así como es, te va a responder también. Te va a decir, no, sabes que sálgate de mi oficina. O te va a decir, no, señor, y su rollo, y bla, bla, bla. Entonces, pero ser claro y así bien directo siempre, y bien honesto y bien sincero sobre todo, diciendo, no escondiendo las cosas que uno va a preguntar, no escondiendo las cosas que uno quiere saber, entre muchas palabras y así muchos rollos, así bien sincero. Ellos a veces ya también, digamos, que se sinceran y a veces te dicen, ok, ya sé qué tipo de periodista eres tú, y a veces eso crea confianza, y crea justamente aliados de confianza, ¿no? Que ya sabes que te conocen y que contigo no van a estar como jugueteando con el anzuelo de agendas propias, ¿no? Sin embargo, las filtraciones tienen que cuestionar el verdadero origen, el porqué de la banda, por un lado. Ajá. Y por el otro, si es información que se puede confirmar por otros lados, hacerlo, ¿no? Siempre. ¿Qué pasa que en el caso, por ejemplo, de Carmen Aristegui con los videos que le estaban llegando sobre otros periodistas, los que estaban recibiendo lana? Es interesante, se tenían que publicar porque tenemos que conocer que estos periodistas estaban recibiendo lana. Pero ¿quién se los filtró, no? Fue la misma tuta, ¿no? Y esa tuta tiene una agenda propia, ¿no? De chingarse a todo el mundo como para salvarse él, ¿no? Y él se está salvando a base de eso, a base de entregar documentos y videos y grabaciones, y luego los medios de comunicación estamos siendo como voceros de la tuta, ¿no? Cada vez que él quiere decir algo, hay alguien con una cámara haciéndole caso a la tuta. Está bien, a lo mejor una vez, al inicio, está bien, vamos a escuchar lo que tiene que decir, pero luego te vuelves su vocero, ¿no? Te vuelves como un departamento de comunicación entonces, te vuelves como parte del departamento de comunicación de la tuta. Entonces, ahí la idea es decirlo, ¿no? Decirlo, nos llegó información así, mediante este güey, está bien, lo publica, dice, se hace el rollo de lo que pasó, la misma dinámica, pero luego también investigar eso, ¿no? ¿Por qué la tuta nos está dando documentos? ¿Por qué la tuta nos está dando videos, ¿no? Y a lo mejor hacer una investigación de eso, ¿cuál es su interés de darnos todas estas cosas, ¿no? a nosotros, y luego confirmar con otras fuentes y ver con quién más, ¿no? Quién más puede tener información que pueda corroborar eso. La DEA, como les digo, es experto en eso, te da un documento, te dice 2, 3 cosas, pero luego hay que confirmarlo, porque a veces tienen sus agendas también, y hay que cuidarse de esas agendas, ¿no? Sí, porque hay que entender que son filtraciones, realmente no quieren... Sí, no están haciendo una conferencia o lo están poniendo ahí público, ¿no? Te lo están filtrando para que tú lo publiques. Y eso es tanto como el amigo que te pasa, no sé, o algo ilegal por abajo, que te dice, ay, voy a agarrarlo tú, porque él no lo quiere tener, ¿no? Entonces sí pueden ser también peligrosas las filtraciones, ¿no? Son interesantes siempre, porque siempre revelan, ¿no? Y está padre, pero sí con cuidado también.
círculos sociales, ¿sí?, que están cerrando las puertas a los medios oficiales y se crean medios independientes y se les va abriendo, digamos, la posibilidad, o se les está dando la confianza a los medios independientes o medios libres para que sean la guía o se vuelvan voceros de esa información, ¿sí? Y se les cierra, como te comentaba, a los medios oficiales. ¿Qué opinión te merece esa situación? Yo creo que ¿Qué eso opinión sí, tienes de los medios libres también? yo creo que eso sí ha sido como de lo más doloroso que le ha pasado al periodismo, ¿no? Que por prácticas completamente deshonestas la sociedad les ha cerrado puertas, ¿no? Y eso nos afecta a todos como periodistas y a todos como sociedad, porque el periodismo, como te digo, se supone que debería ser un aliado también o un vigilante del poder, pero viendo también por los intereses de lo que uno forma parte, ¿no? Un tipo puente. Y es completamente entendible que ciertas partes de la sociedad o que muchos de nosotros cerremos las puertas a ciertos medios de comunicación y a veces nos roza a todos, ¿no? A veces dices, soy prensa y pues, sí, un poquito peor, ¿no? De la que sea. Y luego el periodista independiente, que eso también es una parte como de rehacer los lazos con el periodismo, ¿no? Estos periodistas que son medios independientes y que digamos, la gente en general tiene más confianza en el periodismo independiente y así. Creo que finalmente lo que tenemos que hacer es tratar de rehacer los lazos no estoy hablando de volver a confiar en Televisa o en estos medios de comunicación que son obviamente corruptos, sino de volver a hacer los lazos con el periodismo y así, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué Televisa sigue siendo un imperio, ¿no? ¿Por qué sigue siendo tan grande? Está hecho por nosotros, ¿no? O sea, lo estamos viendo, o sea, lo estamos, no sé, utilizando, seguimos utilizando sus servicios, seguimos el servicio de Televisa. Entonces, cortarla no significa a lo mejor nomás irle a golpear o a correr o a dejar fuera a algún periodista de Televisa, ¿no? Significa dejarlo fuera de tu casa. O sea, decir, no, pues este canal no me sirve para mí para nada, ¿no? Y aventarlo hacia afuera. Y creo que a veces así se pueden ir rehaciendo las relaciones, ¿no? O sea, como quién va a quedar definitivamente fuera, ¿no? Y quién va a quedar dentro, y entonces, ¿qué le estamos pidiendo, por ejemplo, a medios como Televisa, ¿no? O sea, nada más lo estamos como, digamos, desechando, pero hay que pedirles también, hay que decirles también qué esperamos de esos medios corruptos, obviamente, ¿no? Que dejen de ser corruptos y dejen de estar al servicio del poder, que dejen de hacer estas coberturas falsas, ¿no? De las manifestaciones, sobre todo. Ese tipo de cosas, por ejemplo, yo creo que eso puede rehacer otra vez una relación así sana de periodistas y la sociedad, porque si se rompe esa relación, creo que como periodistas pues ya no tenemos ninguna función allí, ¿no? O sea, ya no podemos existir si no hay una relación así con la sociedad, y la sociedad también creo que es parte del periodismo, ¿no? O sea, finalmente, y así. ¿Hay división entre el periodismo del norte y del centro? Es decir, ¿cuál es el de mayor calidad? ¿Hay bronca, hay pelea, hay finoles y hay tostos? Creo que lo que hay es una cobertura y como una aproximación distinta a veces. No sabría responder muy bien, es como si hay, digamos, lucha entre el periodismo de acá del norte y del centro. Sobre todo ahorita creo que se ha unido mucho el periodismo del centro y del norte, ¿no? A veces las problemáticas del norte son muy distintas a las del centro, en muchas maneras, ¿no? Pero no sé, creo que sinceramente no sabría responder si hay una pugna como tal entre periodistas o el periodismo del norte y del centro. ¿Y en calidad? ¿Cómo se ha visto el periodismo del norte y del centro? En calidad, el periodismo del norte tiene dos curiosidades. Uno, casi todos del centro conocen que tenemos 20,000 portales pequeños de noticias, ¿no? En Chihuahua. Que casi todos son portales que, digamos, no son portales grandes. Y eso no pasa tanto en el centro, ¿no? Y eso lo ven como una curiosidad, como ¿por qué en Chihuahua específicamente tienen tantos portales, ¿no? De todo tipo de noticias? Y por otro lado,